Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Como verás, aquí tengo la Biblia cronológica de estudio y la tengo abierta en este pasaje en particular que es Mateo 21, aunque tiene otros pasajes paralelos del mismo evento en diferentes momentos, también históricos y en diferentes pasajes paralelos dentro del mismo momento histórico, pero aquí tenemos la Biblia cronológica de estudio abierta en Mateo capítulo 21 y en este video vamos a ir directamente al pasaje y a leer los artículos que tiene esta Biblia. ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención el hecho de que muchos creyentes a lo largo de lo que es la lectura de la Biblia devocional o escuchando sermones al respecto, dicen, pero ¿cómo es esto que Jesús se puso violento y allí hizo un látigo y entra a sacar a todos los que estaban allí, a los cambistas y a los vendedores de animales? ¿Por qué lo hace y por qué con esa violencia explícita, ¿no? Donde no hablaba, sino que agarrando un látigo echa a todos y encima tomando pasajes del Antiguo Testamento. Un pasaje que puede ser muy mal interpretado y que queremos darle una buena interpretación a través de lo que es la Biblia cronológica de estudio. No sin antes decirle que recuerden que esta Biblia va a ser utilizada en el canal en una serie llamada Leemos los Evangelios en orden cronológico, leyendo los Evangelios en orden cronológico en esta Biblia cronológica de estudio, versión NBLA. Así que no solamente vamos a leer la Biblia en versión NBLA, sino que también la vamos a leer en orden cronológico, exclusivamente los Evangelios, desde Mateo hasta Juan, dentro de lo que es la línea de tiempo que ubica todos estos pasajes. Así que vamos a leer uno de los artículos que se encuentra en la página 1233 llamado Transición, lunes, purificación del templo, y dice así: debido a la superpoblación en la ciudad, quizás Jesús y los discípulos se quedaron con unos amigos en Betania, una pequeña aldea sobre la cima del Monte de los Olivos, a 3 kilómetros, 2 millas, al este de Jerusalén. Y allí están los pasajes. En el relato de Marcos, ingresaron de nuevo en la ciudad al día siguiente, es decir, el lunes. Ese día Jesús maldijo la higuera y purificó el templo. El relato de Mateo, no obstante, presenta una secuencia diferente. Jesús purificó el templo cuando todavía era el primer día o domingo y después se retiró a Betania. La ley de Moisés ordenaba que el culto y los sacrificios se celebraran en un santuario central, un lugar que Dios elegía. Este lugar llegó a identificarse con Jerusalén y, por supuesto, la fiesta más solemne de Israel, la Pascua, se celebraba en esa ciudad. La Pascua era la fiesta de peregrinación que atraía a 100.000 o más peregrinos a Jerusalén cada primavera. Al igual que otros judíos practicantes, Jesús y sus seguidores llegaron temprano para comprar un cordero para el sacrificio, conseguir un lugar para celebrar la fiesta y someterse a los ritos de purificación necesarios. Los negocios comerciales del templo estaban supervisados por los saduceos y eran muy lucrativos. Jesús justificó su ataque a los comerciantes de animales y a los mercaderes citando al profeta Isaías: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mateo, quien escribe su evangelio para un público principalmente judío, omite la frase para todos los pueblos por ser irrelevante para su audiencia. Es posible que Marcos incluyera la frase para mostrar que Jesús es también salvador de los gentiles. La comercialización del templo ocurría en el atrio de los gentiles, lo que los privaba de su único lugar de culto. Jesús respondió a ese mercantilismo con ira y acción decidida. Los evangelios sinópticos sitúan la purificación del templo durante la última semana de Jesús en Jerusalén. El evangelio de Juan, en cambio, la sitúa al comienzo del ministerio de Jesús. Una forma de conciliar esta diferencia es suponer que hubo 2 purificaciones del templo, una al principio del ministerio de Jesús, el evangelio de Juan, y otra al final, según los sinópticos. La ubicación del episodio al comienzo por parte de Juan es probable que tenga una motivación teológica, quizás para mostrar la oposición a Jesús al principio de su ministerio, pero nos manda a ver la primera visita de Jesús a Jerusalén en Juan 2:33 y el resto de los pasajes.
Y ya en la página 1234 vamos a tener otro recuadro, otro artículo titulado Mercaderes en el atrio del templo, según Mateo 21:12, y dice así: el templo de Jerusalén siempre había estado dividido en atrios. Incluso en el templo de Salomón había un atrio al que algunos tenían prohibido acceder. Todo el pueblo tenía acceso al atrio exterior llamado el Gran Atrio, y allí está el pasaje. Sin embargo, el atrio interior estaba reservado solo para los sacerdotes y por eso se lo llamaba el atrio de los sacerdotes, y allí está el pasaje. El templo de Herodes, aunque todavía estaba en construcción en la época de Jesús, según Mateo 21:12, era muy impactante y constaba de 4 atrios. El gran atrio exterior de los gentiles era un patio cuadrangular al aire libre que medía unos 450 metros, unas 500 yardas de largo por 290 metros, 325 yardas de ancho, cercado por hileras de columnas altas. Era la única parte del templo abierta a los gentiles, o sea, a los no judíos. Cada uno de los 3 atrios restantes del templo estaba restringido a ciertas personas. Los 3 atrios, el de las mujeres, el de Israel y el de los sacerdotes, estaban situados en el templo en sí, una construcción sublime que medía 130 metros, o sea, 150 yardas, por unos 90 metros o 100 yardas. Este complejo se encontraba en medio del atrio de los gentiles, pero solo los judíos podían entrar en su primer atrio, el atrio de las mujeres. Solo a los hombres judíos se les permitía entrar en el atrio de Israel. Jesús estaba en el atrio de los gentiles cuando observaba las mesas de los mercaderes que vendían en el templo. Solo en esta zona se le permitía a los mercaderes vender ovejas y palomas para el sacrificio de la Pascua y cambiar moneda extranjera por la ofrenda requerida del templo. Este atrio exterior era el lugar de la impresionante purificación del templo que hizo Jesús. Y fíjense cómo aquí tenemos un segundo artículo que nos va ubicando también en lo que es la cuestión espacial. El otro nos ubica en relación al texto bíblico y a la línea cronológica, entendiendo algunas de las cosas que pueden ser como supuestas contradicciones dentro del texto bíblico, y nos da diferentes respuestas posibles a ese dilema en cuanto a la purificación del templo o las 2 purificaciones que se mencionan en la Biblia. Y ahora tendremos un tercer artículo donde nos explicará esto de cómo la casa de oración será llamada cueva de ladrones según Marcos capítulo 11 versículo 15 al 17, y dice así: la distribución de los atrios del templo de Herodes restringía el acceso de algunas personas. A las mujeres judías se le impedía la entrada al atrio de Israel, que estaba en un nivel más alto que el atrio de las mujeres. A los gentiles se los mantenía más alejados y se les prohibía también la entrada al atrio de las mujeres. A los judíos les preocupaba mucho que los gentiles no pasaran del atrio de los gentiles al resto del templo. Los carteles advertían que cualquier gentil que avanzara más lo haría a costa de su vida. Una de las acusaciones lanzadas contra el apóstol Pablo fue la siguiente: ha traído griegos al templo, allí en Hechos 21-28. Los que acudían al templo para la Pascua necesitaban comprar corderos y otros animales. También necesitaban mercaderes porque las monedas locales de los lugares de los cuales venían eran diferentes de las que se utilizaban en el templo. Los mercaderes realizaban estos servicios en el atrio de los gentiles, pero al hacerlo distraían a los gentiles que iban a adorar a Dios. Como consecuencia, Jesús citó al profeta Isaías para enfatizar el plan de Dios para su templo. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Jesús también citó las palabras del profeta Jeremías acerca de tratar el atrio del templo como una cueva de ladrones. Al igual que los ladrones se sienten seguros cuando llevan su botín a su cueva, los contemporáneos de Jeremías creían que, más allá de cómo vivieran, Dios no destruiría su propio templo. Sin embargo, el profeta les advirtió que por su desobediencia no debían buscar refugio en la casa de Dios. Él destruiría su templo. Y allí está el pasaje.
Jesús tenía un mensaje de juicio similar para su congregación. No debían confiar en que el templo los protegería si no entendían ni obedecían el mensaje de Dios. Así como Jeremías había roto una vasija para simbolizar la destrucción de la ciudad, en Jeremías 19, 10 al 12, Jesús anunció de manera similar la inminente destrucción del templo. Y allí nos citan Marcos 13, 2. Y fíjense cómo así la Biblia cronológica de estudio nos da esta pauta para entender primero que la postura del Señor en principio fue profética. Agarró un azote y de esa manera, mientras azotaba las mesas y generaba ruido, con autoridad y vehemente seguridad, Él expulsó a aquellos mercaderes que transformaban la casa de Dios de una casa de oración a una cueva de ladrones, que como hemos leído recién también perturbaban y desenfocaban a aquellos que iban a adorar y a participar de la oración, para finalmente estar en un lugar donde había completas distracciones y donde más se podían llegar a ver intercambio de dinero y de monedas y compra y venta, quizás hasta con mucho sobreprecio, de animales para los sacrificios, sean animales mamíferos o aves. Así, de esa manera, el Señor se mete y trata de dar un mensaje claro a través de lo que dijeron los profetas y también a través de lo que Él mismo, como Hijo de Dios y vocero de Dios para su generación, también estaba citando, tanto a Isaías como también a Jeremías, en lo que el Señor dice, expresándolo directamente. Así la Biblia cronológica de estudio, que les vuelvo a decir, es una joyita de Biblia que me ha gustado muchísimo desde la primera vez que la saqué de la caja hasta este momento, y estoy tan contento de que vamos a poder utilizar esta Biblia para la serie Leemos los Evangelios en un año. Así que estoy muy contento y la verdad les motivo a ustedes a que puedan adquirirla, vayan a su librería local a decirle quiero la Biblia cronológica de estudio, o sacale una captura de pantalla a esta, mirá. Y ahí directamente vas y la pedís. Y la pedís allí, le decís que lo pidan a la Editorial Vida, que se la traiga a algún distribuidor mayorista y que ahí puedan llegar a tus manos. Pero si no, sabés que en Amazon están los links de compra de Amazon asociados, donde adquirí la Biblia a través de los links seguros de Amazon asociados que están en la descripción del video o en el comentario fijado, y allí la podés adquirir a través de Amazon desde cualquier lugar del mundo. A la vez también recuerden que están todos estos sitios web que tienen el cupón de descuento con Rodo, sobre todo los de CLC, que quizás ya tengan la Biblia cronológica de estudio. Si estás en Perú o en Uruguay, si estás en Colombia, que son los sitios de CLC que tienen el cupón de descuento con Rodo. Por otro lado, si querés comunicarte conmigo por cualquier otra cuestión, porque a la altura de este momento no tenemos en Argentina la Biblia, pero seguramente va a llegar y quizás se lo estés viendo en diferido, comunicate conmigo al número que figura en pantalla y voy a estar aquí para servirte con responsabilidad por cualquier tema que necesites. Saben todos los que se comunican que estoy aquí para servirles con responsabilidad, y para aquellos que nos han comprado materiales, hemos hecho envíos por DHL a todo el mundo, llegando en tiempo y forma de manera responsable. Así que esto fue el comprender un poco este acontecimiento, que fue que Jesús ingresara al templo, hiciera allí un látigo y expulsara a todos los cambistas y a todos los que estaban allí, haciendo de la casa de oración, la casa del Padre, una cueva de ladrones, entendiendo el contexto de los pasajes y su interpretación, entendiendo la cuestión espacial a través del segundo artículo, y finalmente comprendiendo un poco de lo que era la vehemencia y la seguridad de Cristo, explicando lo que la palabra de Dios dice y aplicándolo a su tiempo, aún también profética, en vista a la destrucción de Jerusalén por la pecaminosidad del pueblo y de sus líderes religiosos. Así que será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!